Hola chicos, buen día. Esta es la clase de desarrollo sustentables para ustedes chicos del grupo ISC 401 de la modalidad escolarizado y empezamos. Bueno, vamos a ver lo que sería la valoración económica, que fue el tema que quedó pendiente. ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué vendría siendo en este caso lo que sería la valoración económica? Era prácticamente, bueno, regresando a lo que era el desarrollo sustentable, ¿no? Que era el equilibrio entre estos tres factores, ¿no? Que es el factor social, un beneficio, el menor impacto ecológico posible y tampoco no un costo muy fuerte de manera económicamente hablando, ¿no? Entonces es satisfacer las tres necesidades sin perjudicar alguna otra y realizar lo que sería un determinado equilibrio entre todas. ¿Sale? Sin comprometer lo que serían las demás generaciones futuras. Y aquí vemos en este caso un extra, que si es en este caso un beneficio social y a la vez el menor impacto ecológico posible, es en este caso soportable. Si en este caso es el menor impacto económico posible y al igual el menor impacto ecológico, es un proyecto viable. Y aquí tenemos que si es un beneficio social y no tiene un impacto económico fuerte, entonces vendría siendo como algo equitativo. Si logramos que sea equitativo, soportable y viable, tendríamos que el proyecto sería sostenible. ¿Sale? Puede haber algún elemento que a lo mejor en alguna cosa sea viable o no sea viable, o no sea equitativo o no sea soportable, pero se tendría que definir. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles vendrían siendo en este caso las condiciones? Pues prácticamente el desarrollo sustentable está condicionado a determinadas características y sucesos que puedan ocurrir para el beneficio mutuo entre el ambiente y social. Hay que recordar que entre ambiente y social es algo que sea soportable. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para el correcto desempeño sustentable de una sociedad sin afectar sin afectar más de lo estimado al ambiente? ¿Cuáles serían en este caso estas condiciones que me daría lo que sería el crecimiento poblacional, algún desempeño sustentable sin que afecte al ambiente? ¿Qué reglas tiene que cumplir un proyecto para que no afecte tanto al ambiente y sea sustentable? Porque de que va a afectar el ambiente, va a afectarlo. Pero ¿cuál sería en este caso aquellas condiciones para que no se pase de más? Pues identificar de manera adecuada los fundamentos para mejorar, bueno, para tomar mejores decisiones, Ujú. porque como dice usted, de que va a afectar el ambiente, pues lo va a afectar. Cualquier Pero actividad que pues, se realice la afecta, ¿no? De alguna otra manera. El detalle es ver cuál es, en este caso, el menor impacto posible, ¿no? Y para esto vamos a ver lo que es el stock capital, ¿sale? ¿Qué vendría siendo el stock capital? ¿Sale? ¿Alguien que haya más o menos recordado de lo que le subí la diapositiva? Stocks les prácticamente sí se entiende, ¿no? Como por ejemplo, oye, si tienes, cuando van a alguna tienda, ¿no? Y hay alguna oferta, ¿no? Y se están acabando todos los productos. Oye, si tienes en stock tal producto. Sí, pero ¿cuántos quieres? No, pues quiero unos 5. Ah, sí, 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 todavía tengo, ¿no? Entonces es prácticamente cuánto tiene de respaldo, cuánto tiene en almacén. Ahora, capital, ¿a qué se referirá? Se puede referir a lo mejor a una capital económica, ¿no? Me refiero a capital de dinero, ¿no? Entonces, el stock capital se refiere prácticamente a las partes de mercancías y existencias almacenadas de una empresa o grupo de trabajo. Entonces, prácticamente este stock nos determina dos cosas. Lo que sería en este caso la materia prima, pero también el dinero que pueda tener una empresa. ¿Sale? Nos vamos a enfocar más que nada en lo que serían las materias primas, productos semielaborados y escasez de materiales. Entonces, si algún material tiene escasez,
¿Qué es lo que va a provocar? Pues prácticamente va a provocar de que se requiera más materia prima y se demande más a lo que sería el ecosistema. ¿Sale? Si está a lo mejor alguna maderería cerca de algún bosque, pues obviamente van a demandar más elementos y por ende va a tener un mayor impacto ambiental. Entonces, hay determinados elementos, en este caso determinadas empresas, que pueden ir en unas zonas específicas y tener un impacto ambiental mayor o menor, a pesar de que se dediquen a lo mismo, siempre y cuando tiene que ver mucho con lo que sería la ubicación en donde están puestas. ¿Sale? Si no tienen una correcta ubicación, en este caso, pues prácticamente si están, es una buena empresa, pero en este caso tiene una incorrecta ubicación, pues puede en este caso generar lo que sería mayor impacto del que pudiera en este caso tener. ¿Sale? ¿Qué ejemplos podemos tener de alguna empresa que esté en teoría o entre comillas mal ubicada? Yo había visto una de Amazon, Ujú. aquí en México, creo que por zona fronteriza, la pusieron, pues esta grande ensamblador, esta empaquetadora, la verdad Ujú. desconozco cuál sea su objetivo ahí, pero al lado habían pues casas, pues, ¿cómo decirlo? Mm, pues cuando la gente se va a vivir ahí, pues no tiene derecho de propiedad y eso, que solamente hay muchas casas ahí pues puestas y pues, estaban pues muy mal ahí y aparte pues esas casas lo que va pues a respirar pues va a ser ahora sí todo lo que también tenga que ver esa fábrica adentro, ahí van a haber ahí unos problemillas, creo yo. Ujú, ese podría ser un ejemplo, ¿no? La mayoría, las otras sedes, como por ejemplo que están en el Estado de México, al igual que las de Mercado Libre, están en zonas un poquito más retiradas, ¿no? Y se debe prácticamente lo mismo, no afectar, en este caso, a determinados grupos, ¿no? Ya sea de personas o en este caso, pudiera ser a lo mejor de necesitar algún tipo de materia prima, etcétera, ¿no? Algunas, no empresas, pero por ejemplo refinerías, por lo regular, no todas, sobre todo aquí en México no todas, pero la mayoría tienen a estar en lugares muy alejados. ¿A qué se deberá esto? El índice de contaminación que puede provocar en la sociedad. Ujú, bastante, ¿no? Bastante contaminación en el aire pueden provocar ese tipo de industrias, ¿no? Otro ejemplo, Laguna Verde, ¿por qué estará en un determinado lugar y no está, por ejemplo, más cerca de Veracruz, más cerca de Jalapa o más hacia la Ciudad de México? Por la radiación, ¿no? Sí, pero no emite radiación a lo largo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que está contenida, ¿sale? A menos que hubiera alguna situación, es que entonces sí se abarcaría un perímetro y una sola zona de exclusión, pero tendría que pasar muchas cosas, ¿no? Para que pues, sucediera eso. Pero en sí, ¿por qué ese proyecto se definió justamente ahí y no más Aprovecha cerca el de agua que Veracruz? Para el aprovechar agua el que agua, pero también a lo mejor también sigue habiendo mar en Veracruz. mm, no, entonces no, no se me ocurre otra cosa. Tal vez para no dañar a la sociedad, se podría decir. Buscan a lo mejor, ajá, a lo mejor pudiera ser eso una, este, eh, un motivo, ¿no? Pero también se deben otros motivos como por ejemplo lo que sería en este caso en dónde está cimentada. ¿Sale? Se buscó en este caso un lugar que estuviera lo más estable para que no cualquier actividad sísmica no afectara a la planta y también evitar lo que sería el mayor desgaste del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que para no rascar el tanto, no dañar tanto lo que sería a lo mejor alguna zona terrestre, a lo mejor de piedras o de arena, etcétera, se realizó un estudio para cuál vendría siendo en este caso el equilibrio perfecto entre, me regreso, entre lo que sería el menor impacto social posible, el menor impacto ecológico y también el menor impacto
ecológico y menor impacto económico. Entonces de esta manera se logra tener bueno, en este caso una industria sostenible, ¿sale? Porque no hay tampoco, hay un beneficio para la sociedad, no hay tantas, por así decirlo, molestias para los grupos que vivan por ahí cerca. Se tiene el menor impacto ecológico posible, al igual que el menor impacto económico, y se tiene en este caso una buena remuneración económica por esa actividad. Entonces de esta manera se logra tener una empresa, o en este caso una industria sostenible, ¿sale? Entonces, Profe, ajá, sí, dígame. eh, ahorita provoca el menor impacto pues posible en el ambiente y en todos sus ámbitos, pero suponiendo que hubiera algún desastre y ese desastre lo llevara a una explosión, por así decirlo, Ujú. más o menos el radio de esta explosión, ¿de dónde sería o hasta cuándo llegaría? Bueno, no va a explotar como si fuera en este caso una bomba nuclear, no va Como a la ser de eso. Chernobyl. Lo que sí habría a lo mejor es que si en dado caso que hubiera alguna situación muy, muy, muy crítica, pues obviamente pudiera haber lo que sería una fuga de radiación. Y pues obviamente dependiendo de la cantidad de radiación, se tendría que haber alguna zona de exclusión, lo que por lo regular tienden a ser entre 20 a 30 kilómetros a la redonda, en la zona más controlada, por así decirlo, pero por lo regular siempre se dejan 50 kilómetros a la redonda, dependiendo de, Ah, ya, ya. del lugar. Pero sí, o sea, que vaya a explotar y nos vayamos a chicharrar todos hasta acá, no, Ah, eso ok. no pasa, ¿sale? Porque en este caso tiene que ver mucho con la cantidad de... Es que es uranio enriquecido con plutonio, y una bomba tiene grandes cantidades de plutonio y esa apenas tiene pequeñas cantidades. A ver si no me tumban el video por andar diciendo esas palabras de bomba cuando lo suba a YouTube. Ah, ok, ok. A ver qué No, pasa. no pasa nada. No pasa nada, total. No lo monetizan. Bueno, Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no. Perfecto. Ahora, eh, ¿en qué afecta la escasez de un stock determinado en el ambiente? ¿Han visto ahorita lo que es la famosa escasez de chips? No, profe. Que bueno, todavía no nos llega tan así decirlo, pero la mayoría de los microchips pues están prácticamente muy escasos, y por eso es que están subiendo bastante los productos de tecnología. ¿Cuándo se va a regularizar esto? Más o menos aproximadamente a mediados del 2022. Entonces eso significa que van a seguir aumentando de precio, a lo mejor los celulares, las computadoras, a lo mejor se está utilizando el stock que hay guardado, no almacenado, pero los nuevos ya no tienen cómo fabricarlos, o si los fabrican no pueden en este caso llegar a lo que prácticamente a la producción que requieren para satisfacer en este caso las necesidades de venta, porque no existe en este caso la materia prima que se requiere. ¿Por qué motivo no existe? Por lo de la pandemia se paró todo, y por eso está que no hay suficiente. No es de que haya escasez mundial, sino que prácticamente no hay la suficiente materia prima para generarlos, y por ende está ahorita la escasez de microchips. Entonces, ¿en qué afecta a lo mejor este ejemplo? En el ambiente, pues que obviamente se requiere en este caso de extraer más materia prima para lograr en este caso estos productos, y por ende está de que se puede afectar de una manera un poquito más progresiva en menor tiempo a este caso los recursos naturales o la materia prima, perdón, al ecosistema, que en este caso en un ambiente normal o en un ambiente común. Entonces, ese puede ser un ejemplo de la escasez de un stock determinado que puede afectar el ambiente. ¿Alguien conoce algún otro? ¿No cuenta el combustible, profe? Pero el detalle está de que, ajá, sí pudiera ser lo del combustible, ¿no? Ajá,
de que a lo mejor se empieza a escasear el combustible y empiezan a buscar algún otros lugares donde extraerlo, y eso genera aún más contaminación, ¿sale? Sí. Ahora, ¿cómo se puede reparar este stock? Pues cuando fue lo del combustible se estaban buscando alternativas por algas y otras fuentes para poder obtener el mismo, eh, quizás no el mismo recurso, pero que cumpla la misma función. Ujú. Entonces pueden buscar alguna alternativa, ¿no? Para suplir algún tipo de producto. Pero cuando no se puede, ¿qué es lo que se puede realizar? Pues vamos a ver, ¿no? Lo que se puede realizar en este caso, mayor extracción, etcétera. Pero en este caso hay que verificar alguna actividad, que en este caso es valorar el medio ambiente, en este caso el ecosistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos valorar el medio ambiente? ¿Qué valor le ponemos? ¿Un peso? ¿100 pesos? No, pues tal terreno me lo vendieron a 100 pesos el metro cuadrado, ¿no? Por así decirlo. Ajá, pero ¿valdrá lo mismo este terreno que en otro lugar? Entonces es ahí cuando dice uno, ¿sabes qué? Este terreno no vale lo mismo que a lo mejor que en otro lugar. Por ejemplo, una casa de... ¿qué lugar ponemos? No sé, una casa por Bugambilias ¿Animas? Mm, no tiene el mismo valor que por ejemplo que en Ánimas. ¿Sale? ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre el valor del metro cuadrado de un terreno, por ejemplo, en Bugambilias que en Ánimas? Pues obviamente mucha diferencia. Prácticamente viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Qué vendría siendo, qué le vendría dando mayor valor a un lugar o a otro? Pues bueno, en este caso vamos a ver cuáles vendrían siendo estas diferencias de precio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar en este caso que haya mucha escasez de algún producto? Pues asignándole lo que sería valoración económica al medio ambiente. Y es prácticamente proporcionar lo que sería tener una balanza en lo que sería la dependencia de la sociedad por los recursos que emana del ambiente. Entonces, dependiendo qué tanta cantidad de recursos dependa una sociedad, es el valor que se le va a asignar a lo que sería el ecosistema. ¿Sale? Entonces prácticamente esa sería una asignación de la valoración económica del medio ambiente. Ahora, ¿cómo se puede valorar el medio ambiente en de una sociedad? Ahora, si bien en lo que serían, por ejemplo, los recursos materiales poseen algún precio en el mercado, no se contemplan la mayoría de los casos. Por ejemplo, no sé si ahorita han estado viendo las noticias de que se quieren nacionalizar el litio. Eso es lo que estaba viendo, profe. Ujú. ¿Para qué se Sí. utiliza el litio? Una fuente de energía de larga autonomía. Sí, dice. Ujú. Prácticamente lo poseen la mayoría de baterías para, en este caso, tener mayor autonomía. ¿Sale? ¿Para qué otras cosas? Inclusive para médicos y fármacos. ¿Sí sabías que el tratamiento de la bipolaridad se trata con litio? No. Ok, las pastillas de litio, no sé en qué porcentaje, obviamente no son litio puro, tienen un determinado porcentaje con otras mezclas, tratan lo que sería en este caso el trastorno de la bipolaridad. Entonces, esto pudiera ser un ejemplo en el cual qué tanto va a depender, no solamente a lo mejor una industria de México, sino también todo el mundo, con a lo mejor los yacimientos de litio que existan en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los yacimientos más grandes? Pues a lo mejor existen como 4 o 5 y de esos 5 uno está en México. Entonces, ¿qué tanto valoración de qué tanto va a valer ese lugar donde van a extraer el litio? ¿Sale? Entonces, hay elementos que se pueden poner un precio y hay otros que no, dependiendo en este caso del tipo y de la dependencia, ¿no? Pero generalmente se le dan determinadas estimaciones de la siguiente manera. En este caso, deben de formar parte de la función de producción de grandes cantidades de bienes y servicios económicos. ¿Qué quiere decir esto? De que para que se le pueda en este caso dar mayor o menor valor, tiene que en este caso formar dar algún bien, ¿sale? O algún servicio, ¿no? Por ejemplo, yacimientos de petróleo, aparte de que contaminan, ¿hacen un bien o no?
o dan algún beneficio? ¿Cómo dijo, profe? Ajá, por ejemplo, los yacimientos de petróleo, ¿no? Cuando los extraen, es cierto que generan contaminación, que generan un montón de gastos, etcétera. Pero Sí. la pregunta es, ¿generan un beneficio a largo, mediano o corto plazo? Ah, Mm, sería a largo, ¿no? Pues bueno, si es a mediano, corto o largo plazo, ahí no sabré yo tan qué respuesta darles a ustedes. Pero sí genera un beneficio porque dependiendo de lo que sería de la industria del petróleo, es que se mueve la mayoría de la economía mundial. ¿Sale? Con eso nosotros nos movemos. La mayoría de energía eléctrica está generada por elementos de hidrocarburos. Igual cuando nos movemos en un auto, nos movemos la mayoría del tiempo a través de por ejemplo, la gasolina, que es derivada del petróleo, ¿no? Entonces se generan mayores, en teoría, beneficios para la sociedad que en este caso actividades que perjudiquen, ¿sale? Ahora, deben de cumplir funciones ambientales cuyos servicios son demandados por la sociedad, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la actividad que se genera tiene un beneficio para la sociedad, no solamente un beneficio económico, sino un beneficio para la sociedad, ¿sale? Otro elemento para valorar el medio ambiente es que actúen como receptores de residuos y desechos de diversos tipos, ¿sale? Ok, a lo mejor el área que se va a utilizar no haya ningún problema, como en este caso genere algún servicio para la sociedad o genere algún beneficio económico, ¿sale? Pero a lo mejor en ese lugar puede actuar como receptor de desechos, ¿sale? Como por ejemplo un basurero. ¿De qué se tratan los basureros? Son áreas que la mayoría del tiempo son a cielo abierto, en los cuales se desechan lo que sería desperdicios de determinadas ciudades. Entonces, ¿qué valor económico va a tener ese lugar para poder en este caso este, alojar los desperdicios de algunos lugares? ¿Sale? Y el último, que deben de constituir un sistema integrado que proporcionan a los medios ambientales para sostener toda clase de vida. Ok, si no lo voy a utilizar para los anteriores, tengo en este caso que garantizar que si voy a abarcar una parte, o voy en este caso a requerir una parte de ese ecosistema, garantizar que no toda la clase de vida que viva ahí se elimine. Entonces, estos son los métodos para valorar el ambiente, ¿no? Si cumplen estas funciones o mientras cumplan alguna de estas, se puede en este caso valorar el medio ambiente, ¿sale? Si es un área protegida, entonces de plano no se debería de utilizar, porque en teoría las áreas protegidas son áreas que están, que no son, no se les puede dar algún valor, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Perfecto. profe. Entonces, dependiendo de qué tanto dependa una sociedad de ese espacio, es el valor que se le va a dar, y conforme lo que sería que deben de cumplir alguna de estas características, ¿no? Si es para mejor para garantizar bienes o de una sociedad, bueno, pues en este caso qué tanto va a depender, ¿no? Si es para, por ejemplo, que demande algún servicio a la sociedad de ese lugar, qué tanto va a depender, ¿no? Si va a ser en este caso para alojar algún residuo o desecho, qué tanto va a depender la sociedad para que se guarde ese de residuo o desecho. De ahí va a depender el valor. Y también si se tiene que abarcar un espacio, por ejemplo, para construir algún condominio, qué tanto se va a garantizar sostener esa clase de vida. Sale tanto lo que voy a abarcar como en este caso lo que estaría yo alojando, ¿no? Se va a alojar alguna empresa, se va a alojar algunos condominios o unas casas, etcétera, ¿sale? Entonces de ahí venía lo que sería la tarea de su proyecto, que es prácticamente definir la dependencia de la sociedad a los recursos naturales de ese proyecto. Sale, por ejemplo, si mi proyecto era el de... ¿Cuál era el tuyo, Samuel? El de Altex, de Ajá, pero ¿de qué champiñón. era? De... Yo no me acuerdo. Samuel. ¿Era de qué? ¿De champiñones o de qué? No me acuerdo. Sí, es una planta
Ajá, Una- productora de champiñones, Ajá. ¿no? Ok, perfecto, ¿no? En este caso, ¿de dónde consiguen los champiñones? ¿Los siembran ellos mismos o los compran a un Los tercero? siembran ellos mismos. Ok, si los siembran ellos mismos, ¿cuál es la dependencia de los recursos naturales? En este caso, para sembrarlo requieren de agua, requieren a lo mejor de algún fertilizante o en este caso de actividades naturales que ellos realicen. ¿Cómo van a depender ellos de lo que sería en este caso los recursos naturales? De ahí va a depender mucho el, la dependencia, ¿no? Ahora, un proyecto puede tener una dependencia mayor que otra, pero no significa que la dependencia entre menor o mayor sea va a definir su viabilidad, ¿sale? Hay que recordar que tiene que estar equilibrado en los tres puntos para que el proyecto sea viable. Si en alguno no es viable, pues obviamente este no, bueno, si en algún de los si no cumple alguno de los tres puntos, no sería un proyecto viable, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Mm, no. Perfecto, perfecto. No, profe.